Vamos con nuestra segunda entrevista. Esta mañana nos acompaña ya la analista política y ex candidata presidencial Andrea González Nader desde Guayaquil. La vemos ya en imágenes para dialogar sobre coyuntura nacional. Y queríamos empezar, Andrea, primero, buenos días. Queríamos empezar conociendo su criterio respecto a la noticia de ayer, que la Fiscalía va a vincular al ex vicepresidente Jorge G., al ex ministro del Interior y también expresidente de la Asamblea José S., y a otros personajes muy conocidos por actos de corrupción aquí en el país con procesos penales en otros casos. A todos ellos los están vinculando y van a pedir su testimonio sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, su compañero de fórmula en el 2023, quien lastimosamente fue asesinado días antes de las elecciones. Usted era la candidata a la vicepresidencia. ¿Qué opina entonces de esta vinculación a estos actores políticos? Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Definitivamente creo, a modo personal, por un lado, que el asesinato de quien era mi compañero de fórmula y mi compañero de lucha en el tema político no puede quedar impune, porque sería realmente una mancha enorme en la democracia del país. Quitando a un lado esa parte tal vez personal mía por haber podido ser tan cercana a un candidato presidencial que fue asesinado a días de un debate, debemos entender que esto no se trata de una venganza política o de una revancha personal. Esto se trata de alguna manera, conservar la poca democracia que nos queda y entender que el magnicidio de un candidato presidencial a puertas de un debate en la capital del país es de alguna manera una problemática que debemos solucionar todos, indistintamente si estábamos o no de acuerdo con este candidato. En primer lugar, comprender que lo que se busca es justicia y no venganza, que lo que se busca es que esto jamás vuelva a suceder y que los candidatos presidenciales algún día podamos participar sin chaleco antibalas. En lo personal, creo que faltan personas en esa lista. El tiempo nos dirá si realmente hemos podido entender la magnitud que tuvo realmente dentro de la economía, dentro de la política, dentro de la parte social, dentro de la parte de la violencia. Ese mensaje tan contundente que enviaron quienes asesinaron a un candidato presidencial en medio a puertas de un debate y de una elección. Andrea, entonces ¿usted cree que hay indicios de que fue un crimen político? Y también tengo que preguntarle, usted dice que hay sospechas de otras personas que podrían estar vinculadas, quizás también actores políticos que podrían estar ya en prisión por otros procesos o prófugos. Creo que he sido una de las pocas personas cercanas, o tal vez no cercanas, pero que han tenido la atención, la luz de la pantalla, que conocieron a quien fue en vida Fernando Villavicencio, que se ha abstenido totalmente de dar nombres. Me atrevo a decir que faltan nombres porque es mi opinión personal. Sin embargo, jamás ha salido de mi boca un nombre al que yo apunte que es realmente el actor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. He sido muy cauta porque creo que los procesos justamente deben ser respetados, que viciar estos procesos o sesgarlos de alguna manera, o peor aún, utilizarlos para una narrativa política, es realmente mortal para la justicia. Sin embargo, en lo que puedo decir, una simple opinión, yo considero que ahí faltan nombres. Si son actores políticos, si son actores conocidos, me reservo un poco esos detalles, pero realmente espero que el Ecuador entero, el mundo entero, pueda conocer la verdad, porque es una tarea pendiente de absolutamente todos los ecuatorianos. Esto no es una tarea pendiente solo de quienes fuimos cercanos a Fernando Villavicencio. Debemos comprender que si buscamos la justicia, somos todos los actores, tanto políticos como los votantes, quienes debemos velar porque este proceso se haga de manera limpia, transparente, sin narrativa política y sobre todo sin la bulla que muchas veces aquellas personas cercanas a Fernando podemos tener, dadas la luz y dada el espacio que tenemos en los medios. Entonces hay que ser muy cautos. Usar esto de narrativa política es increíblemente irresponsable e indolente, y espero, la verdad es que no debería esperarlo porque lo que han hecho ha sido todo lo contrario, pero espero que los actores políticos se reserven las opiniones que puedan sesgar esta investigación. Andrea, pero usted conocía sobre estos señalamientos que iba a presentar la Fiscalía, conocía la información de que estos personajes iban a ser señalados con anterioridad. Algunos sí, otros no. Son cosas que un poco vas descubriendo en el tiempo. Es increíblemente chocante para un proyecto político perder a su líder de la manera en la que nosotros los perdimos.
Sin embargo, hemos sido un proyecto que, a pesar de este ataque brutal y que se ha ido de alguna manera reparando, reciclando, de alguna manera reestructurando luego de esto, con muchísimas pérdidas, por supuesto la principal siendo perder a nuestro líder, a Fernando. Sin embargo, esto nos da luces de quiénes realmente eran los beneficiados de que un Fernando Villavicencio o cualquier persona que tenga la información fidedigna, puntual, pueda denunciar la corrupción. Hay algo importante, y es que Fernando Villavicencio no solamente era un candidato presidencial, sino que se lo conocía como una persona que luchaba contra la corrupción por sus vastas denuncias y sus libros publicados. Hay que entender que un Fernando Villavicencio de candidato representaba el peor enemigo para toda la mafia y la corrupción enquistada en la política del país y en los mandos medios. Entonces sí, algunos sí, otros no. Andrea, cambiemos de tema, hablemos ya de política nacional. Hoy se está posesionando la nueva asamblea y usted ha sido muy crítica de la Revolución Ciudadana, incluso lo vimos en el debate cuando increpó, digámoslo así, a Luisa González con ciertos actos de corrupción que tenía en su partido político. Quisiéramos conocer su opinión respecto a que la bancada de la Revolución Ciudadana al principio parecía que iba a ser la más numerosa, pues la primera minoría, pero en estos momentos cada vez tienen menos legisladores y al parecer no podrían tener mayoría en ninguno de los casos dentro de la Asamblea. ¿Usted cómo puede analizar esto? Bueno, ayer nos levantamos el Ecuador entero con la noticia de una posible rebelión en la posesión de la Asamblea Nacional, lo cual nos deja a todos realmente, en primer lugar, preguntándonos hacia dónde es la rebeldía y, en segundo lugar, qué es de madurez política aceptar una derrota, cosa que no ha sido parte de la personalidad del líder de este partido político, del prófugo que se encuentra en estos momentos en Bélgica y quien sigue liderando las decisiones que toma este partido político, que ya vemos un poco luces de independencia de este líder que realmente no aterriza con la realidad de un país que ya desconoce después de tantos años de no estar aquí. En lo personal, como mujer, yo nunca me he sentido representada por el personaje de Luisa González, porque es un títere de este gran líder y siempre se ha reflejado de esa manera. Sin embargo, entiendo que esta posición de la bancada de querer simplemente boicotear un proceso democrático desde sus inicios hasta su fin, corresponde a las órdenes dadas desde Bélgica. Estoy segura que dentro de este proyecto político hay muchas personas que se están dando cuenta que ya este proyecto no toma decisiones dentro de la lógica, dentro de lo racional, dentro de lo democrático, lo constitucional, dentro de su misma constitución que ellos mismos crearon en Montecristi en el 2008. Entonces vamos a ver, yo creo, un poco la partición, esta partición ya anunciada, de un proyecto político que se encuentra totalmente desconectado con la realidad de un país, porque su líder y su máxima autoridad y quien decide qué va a hacer la bancada cuando se posicione en la Asamblea Nacional, tiene una completa desconexión con el país que, repito, ya desconoce. Tiene tantos años viviendo fuera de Ecuador que estoy segura que Rafael Correa en este momento desconoce de las realidades que otras personas dentro de su proyecto político tal vez sí conocen. Entonces, creo que escuché tal vez al representante de Reto decir que se van a mantener como bancadas independientes, a pesar de haber llegado en alianza, lo cual también te da luces de que esto empieza un poco a tener independencia, ¿no? Es sorprendente para la mayoría de ecuatorianos escuchar que hay un posible estado de rebelión en la posesión de la Asamblea Nacional de hoy, en un proceso democrático que pues no ha tenido ninguna de los manchas o de las dificultades que tuvo el anterior proceso democrático. ¿Cómo podría trabajar esta bancada del correísmo? ¿Cómo podría también instalarse correctamente cuando hay un quiebre, una separación, como su líder Correa también lo dijo esta semana, el día de ayer, si no estoy mal, que todos los afiliados, digamos, que han dicho que Luisa González que se ha presentado, que ha habido un fraude, que ha habido irregularidades en el proceso de elecciones, podrían estar fuera de las filas del correísmo? ¿Se estaría quedando solo? ¿Realmente podrían haber más desafiliaciones de esta agrupación política? Yo creo que sí. Esta es una opinión 100% personal. Reto es un partido que está de alguna manera naciendo en Guayaquil, con nuevos perfiles que poco o nada tienen de socialistas. Al igual que una Luisa González que yo considero, si uno analiza la vida de Luisa González, poco o nada tiene de socialista. Y veníamos de este correísmo clásico
formado principalmente con los primeros, digamos así, lo que lo conocíamos como el correísmo clásico, Patiño, Glass, Correa, Serrano, todos estos actores principales, por así decirlo, del correísmo. Y vienen estos actores secundarios, o tal vez como una nueva generación, por así decirlo, que ya desde su comienzo se nota que tienen incongruencias con el correísmo clásico, empezando porque no son socialistas, empezando porque buscan de alguna manera ser parte de la estructura de lo que fue en su momento un gran partido y hoy pues está cuarteado. Yo sí creo que hay divisiones, creo que eso es bueno para la democracia, no creo que eso realmente sea un dañino para la democracia. El hecho de que se dividan en dos bancadas, si es que lo logran hacer así, hoy lo vamos a ver, si es que es la bancada de RC5 y la bancada de Reto, vamos a tener algo de contrapeso a estas decisiones tomadas directamente desde Bélgica que se siguen a modo pues, de una estructura lineal, donde no hay cómo discutirle al gran líder cosas que desconoce porque tiene tanto tiempo fuera de este país que ya es otro el Ecuador desde que él partió de aquí. Entonces yo creo que es refrescante para la democracia que dentro de la bancada de la oposición como tal hayan dos opiniones distintas, porque no está mal ser oposición. El problema es ser una oposición sesgada y ciega frente a las opiniones de una persona que no reside en el país desde hace más de, no voy a equivocarme, pero hace muchísimos años. Ahora, Andrea, ¿usted considera que este es el momento para que desde la presidencia de la República se pueda gobernar con mayor tranquilidad, ya no teniendo un legislativo completamente opositor, que le pasó a Guillermo Lasso, que le pasó durante algunos meses a Daniel Noboa? En esta ocasión, el bloque de ADN tendría, se calcula así, los 77 votos para la aprobación de leyes. Esto le puede dar tranquilidad a la presidencia y, sobre todo, mayor gobernanza en el país. Totalmente. Yo creo que más que no tener oposición, que es importantísimo, porque siempre necesitamos un cable a tierra. Parte de la política es controlar mucho tu ego, entender que no siempre tienes la razón, entender que puedes haber escuchado tal vez un experto y viene otro con otra opinión. Y es cuestión de tener paciencia y escuchar y saber que por más preparado que estés, siempre hay opiniones válidas. Ese tipo de oposición no hemos tenido en Ecuador desde hace años. Considero yo que las últimas veces que derechas e izquierdas fueron útiles para el debate político como tal, fue un Rodrigo Borja con un Leo Férez Cordero. El anterior arranque de la Asamblea Nacional fue bastante bueno, se lograron pasar las leyes económicas. Vivimos lo que fue algo parecido como una luna de miel, digamos, política que hoy saben que esperamos como electorado que suceda de nuevo, que las leyes más importantes se aprueben en esta primera etapa donde no hay tantos roces. Sin embargo, el hecho de que ya no haya un fantasma, en primer lugar, de juicios políticos para ministros, de un posible juicio político al presidente, como tuvo que pasarlo en su momento Guillermo Lasso con la cantidad de votos que tenía para poder pasar un juicio político. Definitivamente es lo que va a permitirle a un gobierno, a un ministro o a una ministra, trabajar en paz. Lamentablemente, yo lo he conversado un poco puertas adentro. Yo crecí en un Ecuador donde ser ministro era un honor. E indistintamente si los ministros eran de izquierda o derecha, el país entero respetaba a los ministros, incluyendo la Asamblea Nacional. Ese respeto que se ha perdido en la política es a donde yo creo que podemos regresar en este periodo, donde los ministros, que por supuesto tienen que tener un perfil altísimo, regresen a hacer eso, una inspiración, un orgullo, un motivo de honor y respeto, y no un blanco para que la Asamblea pueda muñequear al Ejecutivo de turno. Andrea, esta nueva Asamblea Nacional tiene varios desafíos en temas de la minería. ¿Qué proyectos, qué cambios deberían hacerse para poder controlar los actos que han pasado en los últimos días acá en nuestro país y que continúe la minería? La minería ilegal, ¿no? La minería ilegal, exactamente. Es complejo. El tema de la minería tiene una arista muy, muy, muy compleja. Tiene un tema social muy importante. Creo que tal vez sea poco popular lo que voy a opinar, pero creo que la Asamblea puede estorbar, tal vez en este proceso tan eficiente que tenemos que tener frente a lo que es minería. Y queremos separar la minería legal de la ilegal, pero la realidad es que funcionan en el mismo lugar y la minería legal está siendo acechada, secuestrada y vacunada por la minería ilegal. Entonces, un poco no hay cómo separarlas, ¿no? Esto es un proceso complejo porque depende no solamente de las leyes que apruebe la Asamblea Nacional, sino también que la Corte Constitucional
de alguna manera salga de este limbo en el que está con el tema de la consulta previa ambiental, que está en la Constitución de Montecristi y que definitivamente también en una nueva Constitución es un tema que hay que manejarlo de manera delicada. No podemos simplemente borrar la consulta previa en una nueva Constitución, porque entonces, ¿en base a qué se otorgan los permisos? Es complejo, pero la minería ilegal como tal nace o es fruto de la mala organización cuando se apertura la minería a gran escala en el 2008. Este proceso de dejar en una zona gris a los mineros que en ese momento sí eran artesanales, no eran delincuentes, no eran los comandos de la frontera, no eran los lobos, eran los artesanales que tenían un método muy dañino con la naturaleza, muy dañino con su salud y que debían ser ordenados por un gobierno que se decía socialista y se vestía de indígena y hablaba quichua. Sin embargo, cuando aperturan la minería a gran escala oficialmente en el periodo del gobierno de Rafael Correa, se deja totalmente excluida a esta gente y hoy son resultado de haber sido tomados estos puestos e incluso ya secuestradas estas poblaciones por los lobos o por los comandos de la nueva frontera o quien se cruce, porque en este momento ese espacio está ahí disponible para que cualquier grupo transnacional que tenga un comprador de oro ilegal internacional se mueva. Entonces, te soy sincera, no creo que el perfil de nuestros asambleístas tiene la suficiente información para tomar las decisiones oportunas en esto. Esto es un tema muy delicado, donde la Asamblea se mete a poner reglas que van a dejar a un Estado indefenso o que pueden hacer que nuestras fuerzas públicas tengan más o menos interés o claridad de qué es lo que tienen que hacer, se puede convertir en un problema. Entonces tenemos que manejar esto también de una manera muy eficiente. Yo creería que más bien a través de decretos de ejecutivo, porque la emergencia, el nivel de intensidad que esto lleva, realmente te corresponde a un trabajo eficiente entre los tres, ¿no? Entre el Ejecutivo, la Corte Constitucional y la Asamblea como tal. Interesante. Muchísimas gracias, Andrea. Sí. Gracias. 7:53 de la mañana. Buenos días.